para que quede grabado y vamos a compartir pantalla. ¿Tienen dudas? ¿Alguien se quedó con alguna duda? ¿No? Avisan. Entonces, esta prueba, ¿de qué se trata? Estos son datos de una memoria, de un trabajo de investigación que se hizo en el año 2015, ¿no es cierto? Yo creo que alguna vez les hablé, que me gusta harto, y donde se investigan los componentes nutricionales de cereales, ¿sí? Que vendían en ese año para cereales en general. ¿Ya? Ya, la pregunta 1 la voy a dejar, a ver si otro día la hacemos, pero la pregunta 2 era, espérate, pensé que estaba en la pauta. La pregunta 2 acá. Ya, la pregunta 2 es la que quiero que... no, la pregunta 1 es la que vamos a resolver ahora. La pregunta 2... Aquí, ya. Aquí está. Entonces, lo que preguntaban era escribir, ¿no es cierto?, la relación describir la relación entre contenido, entre Y, la fibra, y X, el azúcar. Y partían pidiendo la recta de regresión ajustada. Yo lo que les recomendé con los que hablé era que antes de hacer la recta, en realidad conviene mucho, ¿no es cierto?, es hacer la gráfica, no sé si aquí la hice. No. Es hacer la gráfica, ¿no es cierto?, de regresión, porque eso me da una idea de lo que está pasando. Y entonces, la X era, aquí la X es el azúcar, y la Y es la fibra. Y además, y yo creo que todos más o menos lo vi, agregar la línea de mínimos cuadrados, eso al menos, ¿no es cierto? Y se ve bastante claro, bueno, no muy relacionado, pero bastante, ¿no? Que se ve como los cereales con más fibra son los que tienen menos azúcar y eso va en descenso, ¿no es cierto? A medida que aumenta el azúcar, baja la fibra, ¿ya? Y tiene sentido, ¿no es cierto? Normalmente los cereales con más fibra son los que tienen menos azúcar. Son esos como dietéticos, que sí. Ya. Entonces después la recta de regresión, ahí lo que se hace, ¿no es cierto? Y yo creo que también todos lo hicieron sin problema, en estadísticos, ajuste de modelo, ¿no es cierto? Regresión lineal, pincho la variable explicada, y alguien me preguntó, explicada se refiere a que es explicada, y dice elegir solo una, porque la I puede ser solo una, en la fibra, y explicativa son las que explican, son las X, aquí el azúcar, y eso podría ser más de una, pero aquí estamos estudiando solo una. Ya, y ahí está, y entonces aquí tengo los valores, ¿no es cierto?, lo que está aquí, el valor del intercepto estimado y de la pendiente estimada. Y luego, ¿no es cierto?, aquí está anotada la recta de regresión. La recta de regresión, entonces, está ahí, ¿no es cierto?, en términos del problema, que es lo que estamos estudiando, ¿no es cierto? La fibra estimada, igual, etcétera, ¿sí? Menos el azúcar, que sí. Después está la interpretación del intercepto. Si el contenido de azúcar en el cereal fuera 0 gramos por 100 gramos de cereal, o gramos al menos, el contenido de fibra sería 10,4 por 100 gramos de cereal. O por gramos nomás, está bien. Y la pendiente es menos 0,19 gramos, ahí quizá, ahí debiera, es gramo o por 100 gramos de cereal, no. Y entonces, si el contenido de azúcar, dice, aumenta en 1 gramo por 100 gramos de cereal, el contenido de fibra disminuye en 0,19 por 100 gramos de cereal. O gramo, como digo, está correcto. Espero que nadie haya tenido duda con eso. Luego está el comprobar la hipótesis de interés. Aquí la hipótesis de interés, ¿no es cierto?, es la de la pendiente. La hipótesis nula es que la pendiente es 0, la hipótesis alternativa es que es distinta de 0, y aquí, ¿no es cierto?,
alguna gente pone, o sea, ¿qué significa pendiente igual cero? Que no hay relación entre el azúcar y el cereal. La pendiente distinta a cero es que hay relación lineal significativa, relación lineal. Primero, normalmente lo que hacemos primero, pero yo a ustedes ya les he enseñado las dos formas, resolvemos con el valor P. Había alguien que primero resolvió con el intervalo de confianza. La verdad es que está igual, porque las dos sirven para la misma cosa, pero después se dieron cuenta que en C hacían la pregunta del intervalo de confianza, ¿ya? Entonces se desprende que en B la pregunta es con el valor P. Y entonces el valor P, ¿de dónde saco el valor P? Lo saco de aquí, ¿no es cierto?, de la línea donde están las azúcares. Ese es el valor P de la pendiente, y entonces es menor que alfa, por lo tanto rechazo H0, y concluimos que existe relación lineal significativa entre el contenido de azúcar y la fibra de los cereales. ¿Ya? Lo mismo en la pregunta C, dice, usando ahora el intervalo confianza, y recordar cómo se obtenía el intervalo confianza, porque aquí no sale el intervalo confianza, sale de que yo después de que ajusto el modelo, yo voy a modelo y voy a intervalos de confianza. Y me da los intervalos de confianza para el último modelo que he ajustado, y ahí está el intervalo de confianza, está el intercepto y la pendiente, las que ya conocemos, y los valores para los intervalos de confianza del intercepto y de la pendiente. Ahí están. Los que me interesan son los de la pendiente. Entonces, ahora resolvemos la misma hipótesis, no es otra, la misma hipótesis, pero con el intervalo de confianza. ¿Y qué encontramos? Que este intervalo de confianza va desde menos 0,25 a menos 0,12. Lo que tenemos que verificar es que no contenga a H0 para rechazar. Y efectivamente, ese intervalo no contiene al 0, por lo tanto rechazamos H0 y concluimos lo mismo que concluimos antes. ¿Ya? Eso lo escribimos. ¿Ok? Y ahí está resuelto el C. El C. El B y el C. Después pregunta por el coeficiente de determinación del modelo, y eso fue lo último que hicimos esta semana, y el coeficiente de determinación en la salida está, ¿dónde tengo la salida? Ah, no la tengo aquí. En la salida, no quiero copiar, o sea, primero ver, aquí está donde dice múltiple R square. Ese es el R cuadrado, coeficiente de determinación es 0,432. Ya, espero que a todos lo hayan encontrado. Ahí está. Y entonces el coeficiente de determinación, R cuadrado, ¿no es cierto?, es 0,432 o 43,2%. Lo mismo. ¿Cómo se interpreta esto? Se interpreta que el contenido de azúcar, que es la X, ¿no es cierto?, explica, siempre es como la X explica la variabilidad de la Y. Y entonces el contenido de azúcar explica el 43,2% de la variabilidad del contenido de fibra en cereales, que es la Y. ¿Ya? 43,2 no es 100%, no es 90%, pero fíjense que el 40%, o sea, es una forma de decir que si a mí, si yo tengo acceso solo, ¿no es cierto?, al contenido de azúcar de un cereal, yo, entre comillas, puedo adivinar en un 40% cuánto será la fibra, algo así. ¿Ya? Pero quiere decir que hay una relación, pues, y esa relación, como digo, en la explicación es 40%. No es 100%, pero bueno, obviamente, si ustedes piensan, la fibra de los cereales depende de varias cosas además del azúcar. ¿Sí? Eso. Después dice, obtenga el residuo del cereal estrellita, y entonces, ¿qué me fui a hacer yo? Fui a ver los datos, y en los datos, en la observación 11 aquí, en Excel, es el cereal estrellita. ¿Y qué le vamos a mirar? Cuánto tiene de azúcar y cuánto tiene de fibra.
Tiene 30 de azúcar y 3,7 de fibra. ¿Ya? Esos son los valores que necesito. Y hay dos maneras de resolverlo. Yo con una del grupo lo resolvimos. Es que, dado esos datos, yo uso la ecuación, ¿no es cierto? Uso la ecuación de la recta para estimar, ¿sí? Entonces voy a poner tal cual. Uso la ecuación de la recta, que para eso sirve, para calcular, ¿no es cierto?, la fibra estimada, ¿no es cierto? Y entonces yo reemplazo el valor del azúcar, que es 30, en la ecuación. ¿Y qué me da? 4,84 gramos, ¿no es cierto?, de fibra. Y esa sería la fibra estimada. Y ahora para calcular el residuo, yo voy a hacer la diferencia entre la fibra observada, que es de 3,7, menos la fibra estimada, que es de 4,8, y me da menos 1,14. No me importa si el residuo lo calculan positivo o negativo, eso no me importa. Pero eso es el residuo. Esa es una manera. Otra manera es que se acuerdan que R calcula los residuos. Y entonces nosotros podemos ir a modelos, ¿no es cierto? Yo ya lo hice, y añadir las estadísticas de las observaciones a los datos. Y agrego el valor ajustado y el residuo. Si quiero, digamos, ¿sí? Por lo menos el residuo, que es lo que me están pidiendo, pero el valor del valor ajustado nos puede servir. Ya, yo ya lo hice, así que no lo hago de nuevo para que no se llene de... Y entonces ahora voy a mirar qué están los datos. En los datos, en la observación 10, porque no tiene aquí no cuenta desde arriba, la 10 está la estrellita, ¿ya? Dice que es un cereal infantil, que es de Nestlé. Están los valores de la estrellita, y al fondo, aquí, para la 10, tengo que... me sirve usar una regla o algo, pues me pierdo. Para la 10 está que el residuo es menos 1,14, lo mismo que lo habíamos calculado nosotros, y el valor estimado es 4,84, ¿sí? Y ahí está. Y entonces yo lo podría haber sacado directamente, o sea, de que R me lo calculara, ¿ya? Pero lo hago de las tres maneras, de las dos maneras, ¿sí? Eso. ¿Y esa era la última? Esa era la última. ¿Hay dudas de esto? ¿Alguien que, qué sé yo, que no le quedó claro algo? Para seguir con el otro ejercicio, que es el otro lo voy a empezar a trabajar yo. Quiero trabajarlo yo porque está más verde, digamos, lo de análisis de varianza, hemos practicado menos, y entonces la próxima semana vamos a hacer igual. La primera hora ustedes trabajan, la segunda hora yo se lo resuelvo. ¿Les parece? Entonces no nos queda mucho rato, pero es suficiente, ¿no es cierto? Porque ahora 17, 18, terminamos a las 18:40. No, tenemos de más. Ya. ¿Estamos? Si no hay observaciones, dudas, comentarios, ¿no? Sigo. Vuelvo a compartir pantalla. Y entonces, quiero que veamos el primer ejercicio de acá. Creo que es el primero. Ya, sí. Ah, pero no sé si lo voy a ver aquí. Bueno, me da... Ya. Vamos a ir de a poco. Voy a ir de a poco sin ya. Entonces, el primer ejercicio dice, interesa explorar el contenido de azúcar, lo mismo, interesa explorar si el contenido de azúcar de los cereales difiere por marca. Ya, vamos, y dice, describa los datos de acuerdo al problema. Vamos a ver qué significa eso. De acuerdo al problema, tengo contenido de azúcar es una variable cuantitativa y la marca es una variable cualitativa. Veamos, entonces veamos cuántas marcas hay, no sabemos. Entonces veamos la distribución de frecuencia de las marcas. Y entonces, ¿qué tenemos? Que tengo 1, 2, 3, 4, 5 marcas. Costa, Kellogg's, Nestlé, Quaker y Vivo. Entonces,
este es un problema de los que hablamos el martes, de análisis de varianza, porque tengo más de 2 grupos. Tengo 5 grupos, es harto, ¿ya? Y entonces, fíjense que también que los valores son pequeños, en fin, pero eso no... ¿ya? Y entonces, lo que quiero es, primero, describa la descripción siempre igual, la descripción gráfica, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos en la descripción gráfica? Voy a partir por lo que más nos interesa siempre cuando yo estoy comparando grupos, que es el diagrama de caja. ¿Qué es lo que quiero? Es comparar el azúcar según la marca del cereal. ¿Ya? Y ahí está. Se fijan, ahí tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, harta variabilidad, ¿no es cierto? Pareciera que los Kellogg's se ganan, son los que tienen más azúcar, ¿sí? Costa está más abajito, Nestlé le sigue, Quaker por acá, Vivo, sí, Vivo parecido a Costa, ¿ya? Entonces, aquí hay harta variabilidad, fíjense que hay diferencia entre las medianas, que hay diferencia en la variabilidad, yo diría que hay, las cajas, ¿no es cierto?, de Costa, más ancha, de Kellogg's, el Kellogg's parece bastante más consistente, o sea, todos tienen harta azúcar, el Nestlé hay más variedad, el Quaker hay harta variedad, en fin, ¿sí? Ya, entonces, esta es la descripción gráfica, primero de las cajas, ¿ya? Lo otro que observamos, acuérdense que son 3 elementos las cajas, mediana, dispersión, valores extremos. Y no observamos valores extremos, eso es bueno. Ya. Esa es la 1. Después tenemos que también nos interesa ver cómo es el histograma, la distribución del azúcar, ¿no es cierto?, de las distintas marcas, y ahí entonces vamos a hacer, y fíjense que nos va a quedar cargadito, aquí está. Un montón de histogramas, hay algunos con poquitos datos, eso es importante de tener en cuenta, y no parece haber mucha simetría. En Costa hay más simetría, Kellogg's nada, totalmente asimétrico. Nestlé, más o menos. Quaker, no mucho. Vivo, nada. Entonces, las distribuciones más o menos nomás, ¿ya? Y por último, como siempre, en la descripción, hacemos descripción, el resumen, queremos el resumen numérico, pero del azúcar, que es la variable de interés, por marca, ¿ya? Y ahí podemos ver y comparar con lo que vimos recién en las cajas. Vemos que el mayor promedios de Kellogg's, que el menor es de Costa, más o menos coinciden. Que la variabilidad, fíjense que es bastante heterogénea, no sé, 3, 5, 7, 10, hay harta heterogeneidad, y probablemente diferencia entre la media y la mediana, ¿ya? Pero en lo que se refiere a la descripción, tengo aquí, veamos que tenía en la pauta, descripción puse yo caja, resumen y comentario. Ah, histograma también debe decir. Ay, no puse el histograma. Va, qué raro. Sí, no están los histogramas, qué raro. Fíjense que me extraña, vamos a copiar esto porque debieran estar los histogramas. No, no sé por qué. No sé por qué, no. No. Me extraña, esto me extraña. Me extraña. ¿Por qué no hice los histogramas? No lo sé. Y no hay nada que indique, porque podría haber dicho, asuma normalidad. No sé. Ya, se me fue nomás, no sé. No tengo idea. Ya, vamos a dejar aquí los histogramas, y entonces aquí el comentario para esto, ¿no es cierto?, sería que las distribuciones, bueno, son variadas, que no hay mucha simetría, ¿sí? Se observan distribuciones sesgadas, voy a poner en su mayoría.
para poner algo, ahí. Después las cajas son lo mismo que ya les conté, y ahí abajo están las medias. Y entonces puse abajo en el diagrama de cajas, se observan diferencias entre las medianas, también en la dispersión, ¿no es cierto?, rango entre cuartiles, que son las cajas, y el rango. La marca Kellogg's parece ser la que tiene cereales de mayor cantidad de azúcar por 100 gramos, Costa y Vivo parecen ser los con menos cantidad. No se observan valores extremos, ¿sí? Son comentarios que ya lo había dicho. Lo anterior se complementa con los datos de las medias, se observan diferencias entre las desviaciones estándar. Ya, eso es más o menos el comentario. Ok. Después dice, revise los supuestos del test estadístico correspondiente. Entonces aquí, de nuevo, tenemos el supuesto de normalidad, y entonces tengo que anotar, y es una lata, las hipótesis y calcular el test de Shapiro-Wilks. Vamos a calcular primero, voy a obtener aquí para que ustedes lo puedan ver, ¿no es cierto? Es estadístico, resumen, test de normalidad, para el azúcar, el test de Shapiro-Wilks, por grupo. Y esta es la marca del cereal. ¿Ya? Y entonces aquí, ¿no es cierto?, tengo variados valores, y eso es lo que transcribí ahí en la pauta. ¿No es cierto? Está primero Costa, con un valor P de 0,5513. Y ahí está. Primero, la hipótesis de normalidad, que el contenido de azúcar en los cereales Costa, y es la variable contenido de azúcar, sigue una distribución normal, y H1 que no sigue. El valor P es 0,55, ahí ya está, mayor que alfa, en este caso no rechazo H0 entonces, y podemos decir que estos datos del cereales Costa sigue una distribución normal. Fíjense que los cereales Costa son 7 cereales nomás, no son muchos. ¿Ya? Después veamos qué viene después. Después está el Kellogg's, y el Kellogg's, el valor P es 0,04. Ya, y entonces, el Kellogg's, de nuevo, aquí hay mucho que copiar y pegar, el contenido de azúcar en los cereales Kellogg's ahora es normal, y no es normal la alternativa. ¿Qué es lo que tenemos? El valor P es 0,04, en este caso es menor que alfa, y en este caso entonces rechazamos H0. Y los datos de Kellogg's no siguen una normal. Fíjense que los datos de Kellogg's son solo 4. Entonces, volvamos a ver el histograma. De Costa se veía bastante simétrico bien, pero de Kellogg's nada es simétrico, y nos dicen que no siguen una normal. Después veamos, debiera seguir el de Nestlé. El de Nestlé, aquí, el test de normalidad de Nestlé, es el valor P es 0,90. En Nestlé parece entonces más simétrico, y que entonces, ¿qué tenemos? La normalidad ahora para los cereales Nestlé, la misma hipótesis, pero para Nestlé, el valor P09, no rechazo, sigue una normal. Ok, seguimos. Ahora Quaker. Quaker entonces ahora, y Quaker, perdón. Quaker, miremos el gráfico, no se ve nada de simétrico el de Quaker, y no sé cuántos datos se harán. Quaker, ¿dónde está Nestlé? Y el que sigue es Quaker, es 0,03. Entonces, Quaker tampoco es normal. ¿Sí? No, esto aquí abajo. No es normal para Quaker, 0,03 no. Y por último, el de Vivo, veamos cómo andan el gráfico para Vivo, también se ve totalmente asimétrico, y vemos que el test de Shapiro-Wilks es menor que el valor P es menor que alfa, así que en Vivo no tiene distribución. Fíjense cómo, quizás yo lo cambié para acá, aquí copié de nuevo puse el histograma abajo, ya, bueno, sí. En fin, aquí está la salida, y vemos que lo que dice ahí en conclusión, solamente Costa y Nestlé siguen el supuesto o cumplen el supuesto de normalidad, las demás marcas no lo cumplen, ¿ya? Y
como complemento podemos ver los histogramas. No voy a poner que no es necesario, yo creo que es bueno ver los histogramas, ¿sí? Ese sería el cierre para el supuesto de normalidad, ¿ok? Fíjense cómo es largo esto, pero bueno. Entonces, el supuesto de normalidad está chequeado, no se cumplen todas, pero no pasa nada, eso puede ser. Y entonces sigo ahora con el supuesto ahora, ¿se acuerdan? Que hablamos que el otro supuesto, y si vemos la variabilidad aquí, el otro supuesto era de homogeneidad de varianzas, ¿sí? Y ya vimos que las desviaciones estándar son bien heterogéneas, y los grupos son heterogéneos, hay harta heterogeneidad aquí. No es bueno eso, estadísticamente no es bueno, pero es lo que hay, así es, esta es la realidad, y entonces tenemos que, para verificar, para comparar las medias, tengo que antes verificar si las varianzas son homogéneas. Lo mismo que para dos medias, lo mismo. Entonces vamos acá más abajo al test de Levin. Por aquí abajo está el supuesto de homoceasticidad, ¿ya? Y entonces el supuesto de homoceasticidad es que las varianzas de todas las marcas, y aquí son 5 marcas, son iguales, eso es H0, y la alternativa es que al menos 2 varianzas difieren. Se fijan, aquí no hay menor, mayor, sino que yo, como tengo tantas, aquí la pregunta es, ¿son todas iguales o no? Y no, que no sean todas iguales quiere decir que al menos un par de varianzas son distintas. ¿Ok? Y ahí utilizamos el famoso test de Levin para las varianzas. Y en R nos vamos a estadísticos, a varianzas y al test de Levin. Y el test de Levin, para las marcas, yo le elijo la azúcar, no el azúcar. Perdón. Ya, y entonces eso, y aceptamos, y ahí me sale el test de Levin. Y fíjense que el test de Levin, a pesar de que vimos que había harta variabilidad, nos da 0.2 el valor P. Ya, bueno, y así nomás es. Y entonces, ¿qué nos dice el test de Levin? Ojo con dónde está el valor P. El valor P está debajito de donde dice PR mayor que F. Entonces el valor P de este test es 0,217, mayor que 0,05, por lo tanto no rechazo H0 y concluimos que las varianzas son homogéneas. ¿Ya? Este supuesto se cumple, a pesar de la variabilidad que vemos, sí, bueno, y eso tiene que ver cuando son pocos datos, asumimos que las varianzas son homogéneas. Y ahora sí que dice, lleve a cabo la hipótesis de interés. ¿Cuál es la hipótesis de interés en este caso? La hipótesis de las medias. ¿Y qué vamos a preguntar? La H0 es que la media del contenido de azúcar, en este caso, ¿no es cierto?, de Costa, Kellogg's, Nestlé, Quaker y Vivo son homogéneas o son las mismas, son similares estadísticamente, ¿ya? Y la alternativa es que al menos 2 medias difieren, ¿ya? ¿Y qué hacemos para eso? Ya, vamos, porque eso no lo hemos hecho, alcanzamos, sí, perfectamente. Nos vamos a estadísticos y nos vamos a medias. Y en medias nos vamos a ANOVA de un factor. Ahí pinchamos. Y en ANOVA de un factor me dice cuáles son sus grupos. Mis grupos es la marca, lo que estamos comparando, la variable cualitativa. ¿Cuál es su variable explicada? El azúcar, ¿no es cierto? Azúcar. Entonces, acepto, ¿y qué es lo que vemos? Lo que vemos como resultado es que me da una tabla que se llama una tabla de análisis de varianza. Eso les hablé el martes. Y en esa tabla está el valor P de una prueba F, el estadístico F, que tiene un valor P que es chiquitito. Y entonces eso es lo que ahí está, ¿no es cierto? Y según ese valor P,
lo que podemos decir es que el valor P es menor que alfa, por lo tanto, rechazamos H0, ¿no es cierto? Como siempre, y concluimos, parece que no tiene, y concluimos, en este caso, concluimos, no con, ¿sí? Con tilde dice, que existen, y eso es muy importante, que la conclusión sea consistente con la pregunta, ¿no es cierto?, con la hipótesis, que existen diferencias significativas en el contenido de azúcar de los cereales, ¿sí? O en el promedio del contenido de azúcar o el contenido de azúcar. Yo quería saber si habían diferencias. Hay diferencias. Lo que me dice es que esa heterogeneidad que vemos en el gráfico de caja, sí, está refrendada por el test F que me dice que hay diferencias. ¿Ya? Ok. Pero la cosa no termina ahí. Aquí solamente, ¿no es cierto?, estamos viendo la hipótesis general o global la llamamos. Y entonces después dice la pregunta, si hubiera diferencia significativa, ¿para qué marcas difieren las medias? Entonces esa es la pregunta que necesitamos contestar ahora. Ya vimos que hay diferencia, entonces vamos al R-Commander, vamos de nuevo a las medias, y hacemos lo mismo, la ANOVA de un factor, pero ahora nos fijamos que aquí mismo, en la primera opción, tengo que pinchar comparaciones 2 a 2 de las medias. Eso pinchamos. Y ahí, y más o menos ahí quedamos el martes, y nos tomamos unos minutillos para ver cómo se leen estas comparaciones de 2 a 2. Yo les mostré el martes las letritas, que es lo más fácil del mundo, pero miremos, aquí vamos, miremos algo más que las letritas. Aquí, fíjense que sale harta cosa, ¿no es cierto? Harta cosa, aquí. Ya, primero, esto se llama, estas son las comparaciones múltiples del señor Tukey. Y ese es el método que yo les enseño, que yo les recomiendo, es un método súper bueno y muy aceptado en la comunidad científica, muy aceptado. Yo nunca he tenido que justificar por qué hice el test de Tukey. Si ustedes hacen otras cosas, que hay otros métodos, ahí puede que les pregunten por qué hicieron otros métodos, ¿sí? El test de Tukey me ha funcionado siempre. Ya. Y entonces, aquí hay varias cosas. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Es que hace las hipótesis para cada par de cereales, se fijan, y son varias porque tenemos varios, y entonces tengo el Kellogg's con el Costa, el Nestlé con el Costa, el Quaker con el Costa, el Vivo con el Costa. Todo, y son todos contra todos los pares posibles están aquí, y al final de esa columna están los valores P. Y hay estrellitas cuando son significativos, o sea, cuando hay diferencia y cuando no. O sea, hay estrellitas cuando son. Cuando no hay estrellitas que no son distintos. ¿Ya? Ahí comparan todo. Esa es una manera de mirar. Después hay otra manera de mirar esto mismo, aquí, con los intervalos de confianza. Entonces da una estimación para la diferencia entre los dos cereales y su intervalo de confianza. ¿Y cómo leemos los intervalos de confianza? Como estos para las diferencias, en H0 sería que fueran 0, y lo que tiene que ocurrir para decir que son distintas es que estos intervalos de confianza no contengan al 0. Y por ejemplo, Quaker con Costa contienen al 0, no son distintos. Ya. Todas esas maneras sirven para mirar, pero la que a mí más me gusta y la encuentro la más fácil y bla, 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 es la de las letritas. ¿Qué dice las letritas? Aquí están las letritas. No sé si copié todo, si copié solo las letritas acá. Vamos a llevar a la pauta las letritas. Ya. Ya, aquí parece que copié todo, pero en realidad las letritas son lo que más me gusta. O sea, lo que más me sirve, lo que es más fácil de entender, ¿ya? ¿Y qué me dicen estas letritas? Estas letritas dicen que, bueno, los ordenan, ojo que también, y aquí hay una tabla resumen,
que yo puse, hay una tabla que no es necesaria, pero es para ordenar, sirve. Sirve, ¿qué hice esta tablita? Esta tablita es muy buena, les voy a mostrar una tablita y un gráfico, si es que alcanzamos, sí. Miren, aquí está las marcas de cereal ordenadas con su promedio de menor a mayor. Ya veíamos que la Costa era el que tenía menos contenido de azúcar, Kellogg's la que más. La desviación estándar, el número de observaciones. Y aquí al final la letrita, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir la letrita? Es que, ¿no es cierto? Costa tiene A, Quaker tiene A y Vivo tiene A. Eso quiere decir que no hay diferencia significativa entre estos tres cereales, entre Costa, Vivo y Quaker. Y si miramos el gráfico que habíamos visto, Costa, ¿quién era? Quaker y Vivo, ¿sí? Perdón. Costa, Quaker y Vivo, que son los que tienen más bajo, dice que no hay diferencia significativa. Ya, tiene sentido. Después, Nestlé, solo la marca Nestlé queda en un grupo aislado porque es la única que tiene la letra B. Y entonces, vamos a ponerle otro color, Nestlé es otra marca y está aislado, es otro grupo. Y finalmente, el grupo de Kellogg's, que es otro, también estaría aislado, diferente porque tiene otra letra. ¿Se fijan? Esas son las letras A, B y C que hay. Ojo, que a veces quedan como letras como A, B y eso, bueno, ya nos vamos a encontrar con ejercicios como eso, que nada, si comparten la misma letra quiere decir que no hay diferencia significativa. Ya. Entonces, ahí está la conclusión y eso quería mostrarles. Esto, mira, aquí en la pauta lo hice clarito y eso, a ver, en R yo le puedo pedir un gráfico de medias. En gráficas de medias, gráfica de medias se llama. Los factores en la marca y la variable explicada en el azúcar. Y en las opciones, una cosa que no me gusta es que conectar las medias porque no tiene sentido la conexión, así que le saco. Y ahí el R me da este grafiquito que es parecido al que yo tengo en la pauta. Este grafiquito no me pone las letras. Ya. ¿Cuál es la diferencia de este gráfico con el de caja? Que el de caja es un gráfico descriptivo, que me sirve para mirar lo que hay. Pero como yo estoy comparando las medias, si yo, por ejemplo, voy a mandar un paper con este resultado, yo mando este gráfico de las medias, porque eso es lo que estoy comparando. Y entonces lo que hice aquí en la pauta es que yo le agregué con Paint, nomás porque no... Le agregué las letritas. Y entonces uno puede ponerle una leyenda que diga los cereales que contienen las mismas letras no difieren entre sí. Entonces Costa, Quaker y Vivo tienen, sus promedios son similares del contenido de azúcar. Y lo mismo que ya había dicho, ¿sí? Eso es, espérense, tengo que volver a usted, ahí. Eso es, ya llegamos hasta el final, ¿sí? Llegamos hasta el final, sí, del problema del tema de análisis de varianza. Entonces, como decía, la próxima semana vamos a ver, nos queda un tema más, que es análisis de asociación entre variables cualitativas, pero aquí lo que queda es practicar, 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 ¿ya? Así que me hacen preguntas, nos juntamos, ayer nos juntamos con una estudiante, ojalá que más estudiantes quieran ver sus pruebas, revisar, queda poco, pero queda bastante todavía, es la prueba con mayor ponderación, así es que a los que le ha ido mal, piensen que todavía tienen una gran oportunidad de que les vaya bien, ¿ya? Y que lo mejor es aprovechar el tiempo y yo los ayudo, ¿sí? Estaría encantada de ayudarlos, ayudar.